Bueno, muy buenos días a todos. Creo que dimos unos minutos ahí para poder llegar. Esperemos que sigan llegando. Tenemos más personas confirmadas, pero bueno, eh, para no hacerlos esperar más, les damos una cordial bienvenida. Estamos muy felices de que ustedes estén con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Retomamos este año las conversatorios y las charlas que usualmente nosotros damos. Sabiendo que el primer semestre para nosotros los contadores es bien complejo. Los años anteriores habíamos tratado de realizar charlas en el primer semestre, pero era mucho más complejo, digamos, que la asistencia. Razón por la cual este año empezamos una vez finalizado el trabajo duro y la montaña rusa a la que nos tiene acostumbrado la DIAN y el suministro de información. Pero bueno, a pesar de todo, pues estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Auren. Mi nombre es Diego Charri, director de esta sede en Auren Consultores. Y esta mañana nos acompañan, vamos a trabajar el régimen simple que fue introducido por la reciente reforma tributaria, que cambia algunos aspectos importantes en la tributación de las pequeñas y medianas. Ahora mismo también nos salió la reglamentación del cambio de la determinación del tamaño en Colombia. Recuerden que teníamos unas dos leyes bien anteriores, por allá en la 905 y la 590 y la 904, pero acaba de salir nuevamente la reglamentación que determina, digamos, que los tamaños, si soy de servicios, si soy de producción, de manufactura o si soy comercializador. Y entonces, teniendo en cuenta eso y que la ley estableció, digamos, que algunas pautas generales para la tributación de esas pequeñas y medianas empresas, dependerá del sector en el que estén, pues entonces hoy vamos a hablar del régimen simple de tributación. Para lo cual entonces tenemos como conferencista invitado a mi gran amigo José Javier Prieto. Él es especialista en impuestos, ex director trabajó en Bavaria como director de impuestos por no sé cuántos años, Jota. 16 años. Eh, Ahora está en su firma de consultoría, con la cual tenemos alianza, Advisory and Consulting Services, y tenemos a la doctora Clara que nos va a estar acompañando, y ellos dos van a estar entonces dándonos los lineamientos generales. Trabajar este tema nuevo en un par de horas pues es medio complejo, pero creo que vamos a tener un abrebocas muy especial de lo que significa la ley, de lo que podemos hacer con la ley. Y para poder asesorar también a nuestros clientes respecto de qué es lo mejor para ellos, si continuar en el régimen ordinario o pasarse al régimen simple. Razón por la cual entonces, para no aburrirlos más, les dejo con nuestros invitados. Jota, ¿quién va a iniciar? Jota o la doctora Clara? Doctora Clara. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la convocatoria de esta charla sobre el régimen de tributación simple. Realmente la intención del legislador al establecer o al crear este régimen simple es básicamente formalizar aquellos pequeños empresarios como tenderos, como micro mercados, como mini mercados que se encuentran en este momento en la informalidad, ayudarlos a que se formalicen y que entren al amparo de la administración de impuestos. Entonces, esa es como una de las razones por las cuales se crea el impuesto simple. Adicionalmente, como para simplificar también un poco la tarea administrativa de las pequeñas o las medianas empresas, que como ustedes muy bien saben, es bastante dispendiosa durante, no solamente el primer semestre, sino yo pensaría que durante todos los meses del año, en tema de impuestos sobre la renta, en tema de impuestos de industria y comercio, para aquellas empresas que prestan servicios o que realizan operaciones en diferentes municipios. Yo antes de que arranquemos quisiera pues darles las gracias a ustedes, a los que están en el video, streaming. La verdad es que para mí es un honor estar acá con ustedes.
quiero compartir parte de mi experiencia. Creo que esta es una forma de hacer país, lo que queremos hacer con Diego. Ya hemos hecho algunas charlas con el distrito, con el Consejo Técnico de la Contaduría, con la Junta Central de Contadores, y lo que queremos es que la formación reduzca un poco los costos. En Colombia la formación es demasiado costosa y uno de mis objetivos, ya después de haber trabajado tantos años en una organización como Bavaria, es como devolverle a mi país parte de lo que aprendí, y pues cuenten que independientemente de donde estemos, de cualquier actividad que hagamos, es hacer país y hacer que las personas y las empresas crezcan, se desarrollen y ganen plata, porque al final del día, en la medida que las empresas ganen plata, pues realmente el país va a estar mejor. Realmente esta es una gran oportunidad, digamos que después de varios intentos que hizo el gobierno nacional por intentar, digamos que no formalizar, sino yo lo llamaría más bien simplificar el sistema tributario en Colombia. Ustedes saben el tema del monotributo, que no tuvo un buen desempeño. Al final del día se inscribieron como, no sé, como 15 personas. Realmente no fue bueno. Entonces después el gobierno nacional ha desarrollado este régimen simple, en el cual lo que busca es, pues al final del día, simplificar, hacer las cosas un poco más rápidas, y en el momento ya hay 1024 inscritos. El código es el número 47, se puede cambiar el 5 por el 47. Si van a cambiar algunas otras actividades, quizás de pronto hay que pedir alguna cita a la administración tributaria para hacer esos cambios, pero con el cambio del 5 por el 47 ya quedan ustedes bajo el régimen simple. Entonces nosotros estamos en esta campaña de ayudarle al gobierno. Esto es parte de hacer país, y bueno, cuenten con nosotros. Ahora les vamos a dar nuestros números para que puedan tener nuestro contacto. Otra de las cosas que quería decirles: el régimen simple no elimina a los contadores. El régimen simple no elimina la contabilidad. El régimen simple lo que hace es que las cosas sean más rápidas. Una persona, un contador dentro de una organización, es como si fuera el ingeniero industrial. Conoce todos los procesos y conoce todo lo que está pasando dentro de la organización. Si las cosas son más simples, yo puedo hacer parte de esa gerencia, de lo que hace ese dueño y lo que puede estar pensando ese dueño para que no meta las patas. Entonces, la idea es que nosotros, con un poco más de tiempo, podamos ser mucho más analíticos y realmente podamos ser esa mano derecha que necesariamente debe tener un industrial, un empresario, un prestador de servicios. Entonces, ahora sí, pues arranquemos con esto, y en la medida que van haciendo preguntas, pues nos van haciendo una señal. Listo. Ok. Bueno, esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar sobre la creación del régimen simple, sobre su hecho generador, base gravable, sujetos pasivos, los impuestos que integra, que componen tarifas, y pues varias cosas que resultan importantes. Tomamos la norma, la ley 1943 como base, y el proyecto de decreto que hace unas 3 semanas publicó con comentarios la Administración de Impuestos. Seguimos pendientes que salga ya el proyecto definitivo, pero pues se supone que ya con este proyecto de decreto, que ha tenido los comentarios que los diferentes contribuyentes han realizado, se presume que sería como el documento final. Como les decía hace un momento, sí, una parte de pronto pues del objetivo de la tributación simple es formalizar, es simplificar y facilitar las tareas administrativas de las compañías. Dentro de esa simplicidad, la administración también se ha dado la tarea de hacer una verificación de quiénes son aquellos contribuyentes que en este momento tienen alguna obligación pendiente con la Administración de Impuestos, que han sido incumplidos con sus obligaciones formales, y ellos van a ser los primeros, entre comillas, obligados a estar dentro del régimen de tributación simple.
Ellos van a ser inscritos de oficio por parte de la Administración de Impuestos, entonces sería muy importante que estuviéramos pendientes de un acto administrativo que deberá sacar la administración una vez haga esa depuración de sus bases de datos. En este acto administrativo va a incluir todos los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas, que van a estar obligatoriamente el primer año dentro del régimen de tributación simple. Esta resolución va a ser publicada en la página de la DIAN. Entonces, importante que de pronto la hagamos como seguimiento. Muy seguramente cuando esta situación se dé, la administración hará alguna clase de publicidad para que los contribuyentes verifiquen si están dentro del régimen de tributación simple. Y resulta importante si tenemos en cuenta que no necesariamente la base de datos o los estados de cuenta de la Administración de Impuestos siempre están actualizados. Muy posiblemente podemos estar dentro de la resolución, pero no tener ninguna obligación pendiente. Entonces, eso también va a servir como para verificar cómo nos está viendo en este momento la Administración de Impuestos frente a al cumplimiento de nuestras obligaciones formales. Como decía Jota, la forma de acogerse al régimen es a través de la modificación del RUT. Más adelante vamos a decir cuáles son los beneficios que adquieren los contribuyentes que se acojan al régimen de tributación simple. Impuestos que integran el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto al consumo únicamente para el caso de restaurante, bares y similares, y el impuesto sobre las ventas únicamente, ese sí es exclusivo, para los pequeños comerciantes que son tiendas, minimercados y micromercados. Para ellos únicamente incluye el impuesto sobre las ventas. Los demás contribuyentes que estén dentro del régimen de tributación simple tendrán que seguir cumpliendo con sus obligaciones en relación con el impuesto sobre las ventas, pero ya lo tendrán que hacer de manera bimestral. Si lo venían haciendo cuatrimestral, se volverá al sistema de presentación de declaración bimestral. Otras precisiones que es importante tener en cuenta es que en el momento en que vamos a establecer el valor del anticipo que se tendrá que pagar bimestralmente al gobierno nacional por concepto de tributación simple, no se tendrán en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Como lo veremos más adelante, este régimen va directo a los ingresos. Por eso las tarifas son relativamente mucho más bajas, pero el ingreso no va a tener ninguna clase de depuración. Por lo tanto, se toma el ingreso bruto y sobre eso se establece el valor que la compañía va a tener que tributar respecto del impuesto simple. Señor, perdóname un segundito que toca ir pasando Gracias. Una duda, ¿solo incluye los operacionales o incluye los no operacionales para la base, cuando hablan de los ingresos brutos? Se debería excluir todo, excepto los ingresos no constitutivos y las ganancias ocasionales. O sea, todo. ¿Okay? En cuanto al impuesto de industria y comercio, como sabemos, hay muchos municipios que dentro del formulario de declaración de impuesto de industria y comercio incluye la sobretasa bomberil. Entonces, acá también va a estar incluida el impuesto de avisos y tableros, que es complementario del de industria y comercio, y la sobretasa bomberil. ¿Quiénes podrán ser sujetos pasivos del impuesto simple? Personas naturales que desarrollen empresa. En un momento vamos a saber o a establecer para la administración de impuestos qué es desarrollar empresa por parte de una persona natural. Personas jurídicas, accionistas que sean personas naturales residentes en Colombia. Las compañías o las personas naturales cuyos ingresos brutos para el año inmediatamente anterior sean inferiores a 80.000 VTs. En el caso del 2018 son 2.741 millones de pesos para establecer si puedo estar dentro del régimen simple o no.
Estar al día con las obligaciones tributarias, eso es para aquellos contribuyentes que voluntariamente quieran ir a la tributación simple, deben estar al día, tanto con impuestos nacionales como con impuestos municipales. Estar al día con todo lo relacionado con el pago de aportes a seguridad social, tanto en pensión como en salud. Esa es una verificación que se hará muy seguramente o que la Administración de Impuestos la hará muy seguramente de la mano con la UGPP y posiblemente puede que a partir de ahí salgan como algunos procesos de fiscalización por parte de la UGPP y están inscritos en el RUT. Para esos efectos deberá cumplir con todas las obligaciones a través de los medios electrónicos, como es presentar declaraciones con firmas electrónicas y facturar electrónicamente. Entonces aquí digamos que ya se empiezan a cumplir de manera anticipada plazos para efectos de la facturación electrónica. Ya tenemos un calendario que lo emitió hace unas 4 semanas la Administración de Impuestos. Sin embargo, los contribuyentes que quieran ir al régimen de tributación simple tendrán que hacer caso omiso de ese calendario y comenzar a emitir factura electrónica a partir del 1 de agosto de este año. Ahí hay un tema que me parece importante resaltar y es, digamos que todas estas medidas que toma el gobierno, uno siempre tiene que ver cuáles son las opciones para los contribuyentes. Digamos que uno de los cambios importantes que se ve acá es que ha pasado de el régimen simplificado que teníamos, que ya desapareció en materia de IVA, porque ahora son responsables o no responsables. Entonces, en esa época, cuando se hablaba de los responsables para pertenecer al régimen simplificado, únicamente podían hacerlo las personas naturales. Ahora, cuando hablamos del régimen simple, incluye una variante importante, interesante, que son las personas jurídicas. Cualquiera de los dos, siempre y cuando reúna estos requisitos. Pero a donde quiero llamar la atención es qué tan bueno es ser persona natural y qué tan bueno es ser persona jurídica. Entonces dice, no, pues ahora muchas veces lo primero que hacemos nosotros, cuando voy a desarrollar muchas veces un negocio, yo quiero ser persona natural, yo quiero ser persona jurídica, y entonces se junta con el otro, y sobre todo el tema de los emprendimientos, y arrancan estas empresas. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad de pensar, si yo como persona natural tengo un negocio, entonces digo, yo voy a montar un negocio con otro socio, entonces se juntan dos personas naturales y se convierten en unas personas jurídicas. Esas personas jurídicas nada más es un vehículo para desarrollar una actividad, ¿cierto? Pero no es necesariamente dos personas naturales sin ese vehículo, o sea, si no tienen ese vehículo, pues pueden actuar. ¿Cuál es el tema? Que hay que mirar bien qué es lo que pasa, porque cuando yo soy persona natural y me vuelvo persona jurídica acá, ¿cierto? Los dividendos que recibe cuando esta persona jurídica arroja un resultado, independientemente de que esté en el régimen simple o en el régimen ordinario, cuando pase este resultado acá, pues tiene que mirar cuál es el impacto que tiene este dividendo que va a pesar acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el resultado para cada uno en la participación que tenga, pero tiene que ver cuántos impuestos pagó acá y entonces acá habría un impuesto al dividendo, ¿cierto? Mientras que si yo digo, no, yo soy una persona natural, solo persona natural, régimen simple o régimen ordinario, pues ¿para quién van a ser los dividendos? Para mí. Ahora, si yo tengo un negocio, voy a desarrollar un negocio con Pedro, los dos personas naturales, bueno, ¿y por qué no le damos un mandato a una sociedad para que haga esa actividad, pero yo sigo siendo persona natural? ¿Cierto? Entonces nos evitamos la vuelta de mirar el tema de los temas de dividendos, que eso puede tener un impacto. Y muchas veces las mismas normas tributarias hablan de exenciones, de no sujeciones, pero cuando vas a distribuir los dividendos a las personas, pues al final del día se vuelven gravadas. ¿Por qué? Porque son exenciones y no sujeciones, pero para quienes desarrollan la actividad.
no para los que reciben los dividendos. Entonces, ese es un tema, por eso quería llamar la atención en el tema de las personas naturales, ¿ok? Y eso no significa que sea persona natural, puede ser persona natural, pero puede seguir desarrollando un objeto para estar dentro de este mismo régimen simple, ¿cierto? Ya vamos a ver la definición de lo que de lo que significa empresa para el desarrollo de una actividad por una persona natural. Sí, que, señora. Gracias. Buenos días. Es que he escuchado en alguna otra capacitación, pero no estoy segura. Si una persona natural tiene 2 o 3 empresas, donde él tiene el 100% de las acciones y cada una tiene ingresos inferiores a 80.000 VTs, ¿las 3 se podrían pasar a régimen simple o hay algún tema que no permita? ¿Sí? Sí, ya vamos a ver cómo se va a manejar esa parte cuando una persona natural tiene participación en varias compañías superior al 50%. Adicionalmente, como persona natural del régimen simple, yo puedo tomar como descuento tributario el valor de lo que yo hago como aporte a pensión. Entonces, eso creo que también puede resultar importante en la medida que la persona natural, sus aportes son sobre el 100%, digamos, es el 100% del porcentaje que le corresponde a aportar, aun cuando su ingreso base de cotización sea el 40% del valor total del ingreso. Entonces, a lo que voy es que más o menos los aportes en pensión y en salud que hace una persona natural son alrededor del 28.5% mensual sobre el ingreso base de cotización, que es un monto importante. Entonces, si yo puedo tomarme ese descuento del valor que voy a pagar como anticipo bimestral, puede resultar importante también esa opción. Ahora, referente a eso yo soy dueño de mi empresa. Tengo una sociedad, pero soy dueño 100%. Yo soy empleado también, pero tengo empleados también. Yo me puedo descontar el tema de las pensiones, tanto las mías como las de ellos, ¿ok? ¿Sí? Y si soy persona natural, pues también, porque si estoy cotizando, pues también debería tener el derecho al descuento. Eso no está muy claro ahí, pero en el decreto reglamentario lo van a aclarar. Bueno, esto es parte del proyecto de decreto reglamentario. ¿Qué se entiende que una persona natural desarrolla empresa? Una persona natural desarrolla empresa cuando ejerce actividades con criterio empresarial. ¿Qué es ejercer una actividad con criterio empresarial? Es realizar pagos a terceros por concepto laborales o por concepto de prestación de servicios y que sean necesarios para el desarrollo de la actividad de conformidad con lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario, que es el artículo que habla sobre los requisitos de deducibilidad de las expensas necesarias que desarrolla el contribuyente en la ejecución de su actividad. Segundo, que realice pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles o muebles necesarios para el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, tener un espacio, pagar un arrendamiento por una oficina, por un espacio donde yo desarrolle mi actividad económica. Por ejemplo, muchas personas naturales hoy en día están haciendo uso de ese famoso sistema que salió hace un tiempo, que se llama WeWork, que es muy práctico para muchas personas y a través de ellos desarrollan su actividad. Van, tienen una oficina, tienen un espacio, dependiendo de la necesidad de cada persona. Esa parte del arrendamiento que ellos pagan mensual podría tomarlo acá como para determinar si yo, persona natural, desarrollo empresa. Disponer también de bienes inmuebles, de materiales o de insumos especializados o de maquinaria para el desarrollo de su actividad económica. Entonces, cualquiera de estos 3 conceptos, la administración lo ha establecido o el gobierno nacional lo ha establecido como que una persona natural desarrolla empresa. Pero también se ve la modalidad que las personas naturales tienen su oficina en su casa, ¿sí? En su apartamento, no pagan arriendo, ¿quedarían exentos? No, a ver, yo tengo mi oficina está funcionando en mi casa. Pero yo desarrollo actividades de acuerdo al artículo 107. O sea, realizo pagos a terceros, contratos servicios,
contrato, no tiene problema. Estoy dentro del régimen. ¿Ok? Sí, cualquiera de las tres, sí, sí. No tienen que ser las tres, cualquiera. Una de las cosas que quiero llamar la atención en esto que menciona Clara es lo siguiente. Digamos que uno de los cambios importantes acá al pasar del régimen ordinario al régimen simple es, en el régimen ordinario ya hacía una depuración de impuesto a la renta. Costos, ingresos, menos costos, menos gastos y llegaba a determinar las rentas líquidas o las bases imponibles para pagar los impuestos a las ganancias. Ahora con este cambio, fíjese que acá habla de las actividades generadoras de renta de acuerdo al artículo 107. Entonces, uno de los grandes dolores de cabeza que tienen los contribuyentes es el soporte de los costos y los gastos, ¿cierto? Uno de los cambios importantes es que ya prácticamente esto, pues si bien hay que seguirlo llevando, porque pues yo tengo que tener, pues pagar los servicios públicos, tengo que pagar mis costos, mis gastos, todo esto, pero digamos que la administración tributaria, cuando haga una fiscalización no se va a fijar en los costos y en los gastos. ¿En qué se va a basar? En los ingresos. Entonces este es un cambio importante porque muchas veces se tenían algunos gastos que no estaban soportados, que no estaban con la factura, todas estas cosas. Acá en este cambio, pues lo que va a tributar y la base de tributación va a ser el ingreso. ¿Para qué? Para determinar por acá abajo lo que corresponde al impuesto a las ganancias, pero basado en un impuesto en unos ingresos, no basado en las rentas líquidas. ¿Okay? Los que estén en el régimen. ¿Ya? Listo. Señor. Supongo que seguirá, una parte de eso se subsanará con el tema de información exógena. Porque bien información exógena tendrá que reportar costos y gastos. Sí, a lo que hace referencia Diego es que si esto subsana el tema, se subsana con el tema de los medios magnéticos. Seguramente va a tener que seguir reportando los medios magnéticos, pero pues digamos que ya no va a tener esa pues relevancia en este tema de los responsables de régimen simple, porque yo creo que lo que más va a prevalecer ahí para determinar si hay un incremento patrimonial o no va a ser la contabilidad. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener el señor un montón de gastos que no sean deducibles, ¿sí? O que no estén soportados, pero van a estar en la contabilidad. Entonces, del patrimonio del año anterior más la utilidad de este año, más o menos debe resultar cuál es el nuevo patrimonio pues contable, que debería haber una conciliación entre lo contable, el patrimonio contable versus el patrimonio fiscal. Pero es que hay una norma expresa, que es el artículo 267, creo que es, del Estatuto Tributario, donde hace referencia a que la administración podrá determinar la comparación patrimonial si hay un exceso y podría requerirme para que yo pague por ese exceso de patrimonio que no he pasado por la declaración tributaria. Pero entonces en este caso, como no hay rentas líquidas, sino hay solo ingresos, no es directo, exactamente. Pero tienen que determinar cómo van a hacer la comparación patrimonial con el régimen simple. Eso es una de las cosas que... Yo creo que hay varias cosas que es importante que no perdamos de vista. La idea del régimen de tributación simple es unificar impuestos, es integrar ICA y renta. No desaparece ni la obligación de presentar información exógena, no desaparece la obligación de impuesto a la riqueza en el caso de personas naturales que está, digamos, vigente actualmente. No desaparece absolutamente nada de la contabilidad. Los soportes deberán ser tenidos en cuenta por las compañías de manera normal y tradicional. No ha desaparecido el formato 2560 que soporta las declaraciones tributarias. 2516 y ahora con la ley 1943 a partir de 2019
las compañías normales, digamos las compañías que sigan el régimen ordinario, tendrán que aportar también un detalle, un discriminado del renglón de otras deducciones. Entonces, esas obligaciones formales no desaparecen, sino únicamente se optimiza el tema de impuesto de impuestos sobre la renta e industria y comercio para quien esté en el tema del régimen simple. Todo lo demás sigue igual porque igual la administración de impuestos va a seguir haciendo sus procesos de fiscalización, cruce con terceros, muy posiblemente en el formulario que saque la administración para declarar presentar tanto la declaración anual de tributación simple como las declaraciones bimestrales, estará incluido la parte de patrimonio. O sea, digamos que esas, no sabemos exactamente cómo es el borrador del formulario, pero muy seguramente va a seguir siendo así, porque es información que la administración necesita tener, digamos, tener el control de esa información y tener cómo cruzarla, lo que yo informo frente a lo que me están informando terceros, como las notarías, si yo he realizado alguna venta o alguna compra, y todos los entes públicos que le informan a la administración de impuestos. Entonces, eso creo que es importante tenerlo muy presente. Acá vamos a ver quiénes no pueden ser parte del régimen simple. Primero, persona natural que no sea residente en Colombia o sus establecimientos permanentes, que tenga establecimientos permanentes, pero que no sea residente de Colombia. Entonces, ya digamos que se va empezando a depurar un poco el gran universo de contribuyentes que pueden pertenecer al régimen simple. Sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratista. ¿Qué se entiende por sustancia? Que exista entre los socios accionistas o los administradores de una compañía un contrato laboral efectivamente organizado, pero que de pronto no se estén cumpliendo con las obligaciones de tal. Entonces, la idea de que exista una relación laboral con la empresa es que yo realice todos mis aportes al régimen de seguridad social, aportes para fiscales, realice todos los aportes y pague todas las obligaciones que tengo como empresario o como contratista a través de la sociedad. Si de pronto el socio accionista no está por nómina, pero sí está desarrollando una actividad permanente para la sociedad y digamos que se configuran los requisitos de una contratación laboral, como son subordinación, remuneración, la prestación de un servicio, eso es a lo que se llama, digamos, a lo que hace referencia a la sustancia, que estemos al frente de un contrato realidad, pero que no lo tengamos, digamos, manifestado formalmente dentro de la compañía y no se estén cumpliendo con las obligaciones correspondientes a ese contrato realidad. Yo por decir algo, puedo ser un consultor de una compañía y entonces ellos supuestamente van a pagar a mí unos honorarios por ese servicio, pero al final del día lo que estoy haciendo es trabajando todos los días para la sociedad, teniendo una suma fija, teniendo que cumplir unas obligaciones de tiempo. Entonces al final del día se podría configurar de que acá no podría estar dentro del régimen simple porque al final del día lo que voy a hacer es, lo que soy realmente es un empleado. ¿Sí? Entonces no podría estar dentro de este régimen. Pero si tengo una empresa donde realmente es un contrato que es realmente, se demuestra que yo atiendo la compañía, pero no atiendo esos tres elementos del contrato de trabajo, pues realmente puedo estar dentro del régimen simple como consultor. Señor. Muchas gracias. Yo estuve hace unos 15 días en una charla que dictó la DIAN a través del SENA y pues la dictó una persona que es funcionario de la DIAN y pues él, no recuerdo el nombre, o sea, él comentaba que una de las, digamos, condiciones para no poder estar en este régimen era que la persona representante legal o accionista estuviera trabajando para la empresa. Él decía, mire, si digamos, la generalidad de las SAS, el dueño está en la nómina o es el representante legal, ¿sí? Y él comentaba que para poder pertenecer al régimen simple, las empresas seguramente tendrían que migrar a entregar la responsabilidad legal
o las acciones para que se pudieran cumplir unas condiciones, y la verdad que quisiera que por favor me lo aclararan porque digamos que sí quedé confundido. Lo que yo entendí en esa charla es que si en una SAS el dueño está en la nómina y esté cumpliendo con todas las condiciones de pago de seguridad social, no puede pertenecer a la empresa. No, es que hay un concepto reciente de la DIAN que habla que cuando habla de que los socios no tengan una relación laboral con el contratista, el criterio de la DIAN es que hay tres sujetos en ese concepto, ¿sí? Así que hay tres sujetos: el socio, la compañía a la que pertenece y un contratante, o sea, un tercero. Y lo que dice es que no puede haber triangulación en sentido de que quien contrata a esta compañía, este señor, esté con una relación laboral aquí. Es que hagan como una triangulación, pero digamos que yo, sí, no lo he visto en el sentido de que lo que tú decías, ¿sí? Porque, pues yo no sé, el 90% de las compañías SaaS en Colombia estarían por fuera. Y es que justamente de eso nosotros hablamos con la DIAN. Y yo lo que entiendo es, yo soy dueño de la SAS, 100%. Yo soy dueño de la SAS 100%. Trabajo para la SAS. Puedo ser socio o puedo ser empleado de la SAS. Y puedo tener empleados, yo puedo estar dentro del régimen simple. Eso tiene que salir en el reglamentario, ¿sí? Pero si quiere lo detallamos bien. Pero para mí no tendría sentido porque entonces ninguna SAS podría estar allí. Por fuera el 90%. Y decían, sí, desafortunadamente, él decía, una alternativa que estamos viendo inclusive desde la DIAN era que se entregaran la representación hace 15 días. Mira, el concepto ya les digo el número. Dice así las cosas, lo que se deduce lógicamente del precepto legal es que se excluye de la posibilidad de optar por el simple a las sociedades cuyos socios o administradores prestan sus servicios personales con habitualidad y subordinación, manteniendo una relación laboral con un tercer sujeto denominado contratante. Entonces aquí hay una triangulación, no es solamente entre la sociedad y el socio, es con un tercero que es el que contrata a esa compañía. No, y yo Todas estas cosas de triangulaciones para tratar de meterse en el régimen simple van a tener un problema. Bueno, con la presentación vamos a enviar el concepto que estábamos mencionando en su momento. Yo creo que aquí lo que se puede interpretar de lo que dice la norma es, la ley 1943 es que esos socios o administradores, socios accionistas o administradores de las sociedades, estén prestando un servicio a la compañía, pero que no se estén cumpliendo con las obligaciones como tal. Por eso habla de que haya que tenga una relación laboral en sustancia. Entonces, puede ser como una forma sí, yo presto un servicio, voy todos los días, yo cumplo, digamos, está cumpliendo lo que significaría un contrato laboral, pero en realidad la compañía no está cumpliendo con esas obligaciones porque le paga por honorarios, no lo tiene dentro de la nómina, por lo tanto no cumple ni con temas de retención a la fuente, no cumple con temas de aportes para fiscales, no cumple con toda esa carga prestacional que debería cumplir como si tuviera un contrato laboral propiamente establecido. Esa digamos, es una interpretación que se le puede dar a la norma. Sin embargo, toca esperar a que salga el decreto reglamentario porque no son interpretaciones. Pues digamos que tal como lo decían ahorita, esa fue una de las cosas que más nos causó duda con respecto al tema. Y efectivamente lo que tú dices es cierto. Tendría que tenerse o cumplir con todos los aspectos necesarios para poder cumplir con la relación laboral. Pero lo que uno entiende también allí es que lo que quiere la DIAN es, mira, tú eres un contratista, ¿sí? Eres, por ejemplo, contratista del Estado.
Y lo que tienes conmigo es que vienes, me prestas tus servicios a través de un contrato de prestación de servicios, pero me lo facturas, ¿sí? Me lo facturas mensualmente, me pasas tu factura a través de la compañía que creaste, siendo persona natural o jurídica. Esa persona es la que entenderíamos que no pudiera ser parte del régimen simple, pero lo que en esencia hay con el Estado en ese caso es una relación laboral. Él me contrata, yo presto mis servicios, ¿sí? Y aunque estoy contratado bajo la figura de prestación de servicios, lo que hay en la mitad entre el Estado y yo es una relación laboral, ¿sí? Es un poco como lo debemos. Sí, que realmente, si eso es lo que apunta el gobierno nacional es el primero que está pecando. Porque yo creo que la mayoría de los empleados del Estado o muchos empleados del Estado ni siquiera son nombrados en propiedad, sino son contratos de prestación de servicios y para que no se configure la relación laboral, suspenden 15 días y vuelven a contratar. Un contrato de prestación de servicios donde la persona tiene que cumplir un horario, tiene que ir todos los días, cumplir unas funciones, rendir un informe a un superior, eso es una contratación laboral. Entonces, muy seguramente eso debería ser más como reevaluado en el fondo porque esas personas naturales realmente están aportando sobre una muy baja base, muy seguramente, a seguridad social en pensiones de salud y el gobierno nacional no está cumpliendo con toda la carga prestacional que en principio debería estar cumpliendo si el contrato se tomara pues como lo que es un contrato laboral en sustancia. Pero igual, está pendiente de ser reglamentado y estaremos muy pendientes también para hacer la actualización con ustedes correspondiente respecto a estos temas específicos que no son muy claros, porque pues la ley lo que hace es dar los parámetros generales y todo lo demás se va estableciendo por reglamento o lo que al gobierno se le olvidó incluir en la ley, lo mete en el reglamento. Entonces, eso está como muy pendiente todavía. Señor. ¿Sí? Otro de los sujetos que no pueden ser pasivos del impuesto régimen simple son las entidades que sean filiales, subordinadas, sucursales, agencias de personas nacionales o extranjeras que no sean residentes en Colombia. O sea, volvemos a que definitivamente solo los residentes en Colombia pueden ser o pueden estar dentro del régimen simple. Únicamente las sociedades pueden estar siempre y cuando los dueños de esas sociedades sean personas naturales, ¿cierto? Y siempre y cuando esas personas naturales no cumplan el tope de los 80.000 VTs. Si exceden los 80.000 VTs, podría salir del régimen simple. Otros que no pueden ser contribuyentes del régimen simple son los accionistas, sociedades que sean accionistas, que sean partícipes, fideicomitentes, beneficiarios, con sociedades, otras sociedades o entidades legales que estén en Colombia o en el exterior. Entonces, digamos que una sociedad no puede ser accionista de otra sociedad para efectos del régimen simple. Solamente los accionistas de sociedades nacionales que sean personas naturales podrán ser régimen simple, no los que tengan como accionistas sociedades comerciales, ya sea colombianas o extranjeras. Quienes no cuenten con todos los mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, quienes no presenten sus obligaciones formales a través de medios electrónicos y que tengan firma electrónica, y aquellos contribuyentes que no estén emitiendo factura electrónica. Eso es como son de los requisitos importantes, que todo se haga, digamos, la idea es que todas las personas cumplan sus obligaciones formales a través de medios electrónicos. Eso es uno de los requisitos que se deben cumplir para efectos de estar en el régimen simple. Hay algunos temas que vale la pena mirar acá y es el tema de la factura electrónica. Porque yo puedo tener una compraventa, soy mayorista, vendo al por menor y al de tal. Estoy dentro del bracket 2 que lo vamos a ver. En ese caso yo lo único que tengo varios establecimientos de comercio. Soy una persona natural y tengo 4 tiendas de X productos. Entonces diría que no soy facturador electrónico. Emito POS. Blue desapareció. Emito POS.
Entonces diría que no puede estar dentro del régimen simple. ¿Sí? Sí puede estar dentro del régimen simple. ¿Qué pasa? Que el día que alguien me pida una factura electrónica, pues la tengo que emitir. Y entonces me meto al facturador de la DIAN y le emito su factura electrónica. ¿Ok? Entonces, esa era una de las grandes dudas, y es que los de POS, los que eran POS, pues no podían ser. Entonces, pues igual que la pregunta anterior del tema de los, si yo soy el dueño de esa sociedad y entonces no podía estar dentro del régimen simple, en este caso, en el tema del POS, 4 establecimientos, 10 establecimientos, persona natural, no soy facturador electrónico, facturo POS, sí puedo estar en régimen simple. Lo que pasa es que el día que me pidan una factura electrónica, pues al final del día tengo que emitirla. Y entonces me meto al facturador de la DIAN o lo que sea y le emito factura electrónica. ¿Listo? ¿Qué otra cosa iba a decir aquí? Y es el tema, bueno, acá hay un tema y es, independientemente de todas estas obligaciones, lo que hay que revisar realmente es cada negocio, cada persona y cada sociedad. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo tributa hoy? Y compararlo con qué, con el régimen que viene. Porque hay algunas cosas que más adelante vamos a ver, por decir algo, el tema de pérdidas fiscales. Si yo tengo unas pérdidas fiscales, o si yo tengo unos saldos a favor, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Entonces tengo que revisar en qué estado estoy hoy, y si me paso al otro lado, ¿qué beneficios voy a empezar a perder? ¿Sí? Mejor de pronto de golpe me quedo, hago una proyección, me quedo acá, estos 2 años, 3 años, y luego me meto al simple. ¿Okay? Porque pues hay algunos beneficios que de pronto de golpe se pueden perder, y ese es el costo de pasarse a ese régimen simple. La pregunta es que si no se van a tramitar saldos a favor estando en el 2019, estando en el régimen simple. Lo que pasa es que a lo que hace referencia José Javier es que dentro del formulario, digamos que no sabemos cómo viene el formulario. Si yo puedo, ese saldo a favor que traigo de la renta del 2018, imputarlo en el momento en que yo presente mi declaración anual del impuesto simple. Muy posiblemente debería poder ser. En las declaraciones bimestrales, en la depuración que trae el proyecto de decreto, no aparece de pronto esa casilla para yo tomar el saldo a favor que viene del año, de la declaración de renta del año anterior. Esos arrastres, digamos un tema, los arrastres, saldo a favor del año anterior, 100 pesos. Y en este año me va a pagar impuesto 100 menos ICA, menos pensiones, me da 300. Y tenía 100, no lo puedes imputar, tienes que pedirlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es un tema, el tema de las pérdidas fiscales, el tema de los anticipos. Yo este año estoy haciendo un anticipo bajo el régimen ordinario. ¿Qué pasa con ese anticipo en el año siguiente? Si es que el año siguiente yo no tengo la forma de cómo, lo único que puedo descontar es lo que acabé de mencionar, 2 cosas, el ICA y el régimen de las pensiones, y el 0.5% de las operaciones que haya hecho a través de tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, ahí hay que mirar, obviamente estos puntos, ahorita les menciono los puntos que yo me reuní con la DIAN para revisar esos puntos, para que ellos los incluyeran dentro del decreto. No obstante, algunos me dicen, sorry, tiene que pedir la devolución. Esto ya se perdió. Pero por lo menos la transición que hay. Yo ahorita todavía, yo digo, yo estoy en el régimen simple, pero todavía si a mí me hicieron retenciones en la fuente, ¿qué hago? Bueno, todas las puedo descontar, ¿cierto? Dentro del mismo periodo. Pero los saldos a favor del año anterior no los puedo hacer, ¿sí? El anticipo que hago este año para el año siguiente, ¿cómo lo va a aplicar? ¿Sí? Entonces me va a quedar como un saldo a favor. Como pago lo no debido. Que entra en este año, tiene que, como ya le practicaron retención, Sí. tiene que justamente pedir el saldo a favor. Claro, pero digamos que la norma le da la posibilidad que usted se lo tome. Que usted se tome esas retenciones o autorretenciones que le practicaron durante el año, usted se las va a tomar este año, dentro del pago. Ese sí está ese chance de hacerlo. Lo que pasa es que
Son dos obligaciones formales que yo tengo que cumplir a partir del momento en que me voy al régimen simple. Uno es presentar la declaración bimestral, que es la que yo depuro tomando mis ingresos, le aplico la tarifa y la depuro con los descuentos que me autoriza la norma. Y otra es la declaración anual que yo tengo que presentar, que es ya la declaración anual, porque lo bimestral que yo presento son anticipos de mi impuesto. Entonces, lo que no sabemos es cómo va a venir ese formulario de la declaración anual para efectos de ese anticipo que yo pagué, para efectos de esas pérdidas fiscales que yo tengo, que yo venía acumulando y que muy posiblemente podría empezar digamos, a amortizar, o esos excesos de renta presuntiva. Entonces, no sabemos cómo va a venir el formulario porque tampoco el decreto reglamentario lo contempla. Entonces, es a ese formulario anual, a esa declaración anual, a la que uno le tiene que apuntar qué de lo que yo, digamos, de lo que yo venía manejando en años anteriores, es lo que yo voy a tener a partir de ese momento. Entonces, son dos cosas, el anticipo y la declaración anual, que en la declaración anual yo ya tomo la totalidad de los ingresos del año, los valores que pagué por concepto de anticipo, los descuentos tributarios, los descuentos que me permitió hacer la norma, y ya totalizo el impuesto del año. Otros sujetos pasivos que no podrán pertenecer al régimen simple son que realicen determinadas actividades, que ya vamos a ver qué actividades son, y las sociedades que hayan estado en un proceso de escisión durante los 5 años inmediatamente anteriores al momento en que yo me acojo al régimen simple. Si yo me acojo al régimen simple en el 2019, durante los 5 años anteriores mi compañía no pudo haber estado dentro de un proceso de escisión. Esa es como la limitación para esta clase de compañías. Escisión es que se haya partido el patrimonio en 2 sociedades. Entonces, más o menos es como lo que establece la norma. ¿Quiénes realicen determinadas actividades económicas? ¿Qué actividades? Actividades financieras, actividades de microcrédito, actividades de gestión y administración de activos, factoring, por ejemplo, servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos, generación o transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, fabricación, importación o comercialización de automóviles, actividad de importación de combustible, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos o detonantes. Esas son las actividades específicas que no pueden desarrollar actividades que estén dentro de compañías que estén dentro del régimen simple. Ahora hay un tema ahí que no está, y es el parágrafo, el literal B de ese artículo 906. No pueden estar las actividades de gestión de activos, intermediación de venta de activos, arrendamiento de activos y o actividades que generen ingresos pasivos que representen el 20% más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Entonces ese es un punto importante porque yo tengo que tener en cuenta que si tengo rentas pasivas como rendimientos, como arrendamientos, regalías, esos son rentas pasivas que no pueden superar el 20%, no podían superar el 20% del total de mis ingresos. Entonces tengo que estar monitoreando ese monto. Es importante que lo tengan en cuenta. Sí, sí, señora. Le vamos a abrir el micrófono a Hans Stefan, que está pidiendo la pregunta. Hans, muy buenos días. Hans, entonces vamos a leer la pregunta que nos mandan vía chat. Ok. Nos dice, una persona natural que presta el servicio de revisoría fiscal para empresas, pero no tiene empleados, ¿puede pertenecer al régimen simple? Sí. Sí puede pertenecer. Es que digamos que la norma no contempla cuántos empleados tengo. O sea, los requisitos específicos es el tema de patrimonio, de ingresos brutos, que cumpla con los ingresos brutos, que cumpla con los demás requisitos, pero
no me contempla si yo tengo empleados o presto mis servicios como sociedad a través de terceros o con contratos de colaboración empresarial. No lo contempla. Entonces, la respuesta es sí puede pertenecer al régimen simple. Además estaría en el bracket 3 como servicios profesionales. Para eso lo hicieron expresamente. Entonces ahorita vamos a ver el bracket 3 donde está catalogado esas actividades y cuáles son las tarifas que tienen. Si no hace, se queda en el ordinario. Sí, tendrá que, pues para pertenecer tienen que cumplir con el requisito de actualizar el RUT. La única, en ordinario. Excepto si no ha cumplido con sus obligaciones que la DIAN obligatoriamente lo oficie. Gracias, es que yo quería saber, lo de la revisoría fiscal lo pregunto por lo siguiente. Soy revisor fiscal de 3 empresas, debo ir con cierta regularidad, casi, no he hecho, todos los días me exigen que tengo que asistir, atender las diferentes inquietudes de los departamentos de contabilidad, supervisar su gestión, en fin. Y ustedes hablaban algo de que se configuraba ahí de pronto un contrato laboral, pero es que en mi caso yo no tengo contrato laboral con esas empresas, yo pago mi seguridad social todas sobre el 40%, inclusive sobre más del 40% de mis ingresos, y en ese caso pues me asalta la duda es porque puedan decir la DIAN, no, pero es que usted al ir allá a tener oficina allá y todo, usted es un empleado, pero es que en realidad no. Si yo fuera empleado tendría prestaciones sociales, no tengo prestaciones sociales, tengo que pagar mis aportes a seguridad social totalmente de mi bolsillo. Como revisor fiscal, pues debería mantener obviamente su independencia y debería estar calificado en el bracket 3 de servicios profesionales y debería tributar con base en ese numeral. Entonces yo lo veo como un profesional independiente que no tiene ninguna relación laboral, independiente puede ser persona natural o puede ser persona jurídica y debe tributar con base en esto. Una persona que tenga acuerdos de pago con la DIAN y está cumpliendo los acuerdos de pago con la DIAN, ¿podría pertenecer al régimen simple? En principio sí, la norma no trae ninguna restricción para aquellas personas naturales o jurídicas que tengan acuerdos de pago, siempre y cuando esté cumpliendo, porque el tema es, o lo que la administración tiene que mirar, es el incumplimiento. En el momento en que ya la persona natural o jurídica se acerca a la administración de impuestos y hace un acuerdo de pago, digamos que no es que subsane los incumplimientos anteriores, pero lo que se mira es que se esté cumpliendo con ese compromiso que hizo con la misma administración sobre el pago de sus obligaciones. Sí, señora. No, es entidades financieras que presten esa clase de servicios, no a las personas naturales específicamente, porque entonces pues sacaría de pronto a muchos asesores financieros o consultores financieros del ámbito del régimen simple. Y otros que definitivamente no pueden estar dentro del régimen simple son las entidades de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro, que ellos pues tienen su propio régimen, su régimen especial. Acá vamos a ver ya cómo están divididos las actividades económicas para efectos de establecer las tarifas que deberá cumplir cada uno dependiendo siempre de los ingresos. Entonces, a este lado tenemos la actividad, como mencionábamos hace un momento, en el primer grupo de contribuyentes estarían las tiendas pequeñas, mini mercados y peluquerías, cuyos ingresos vayan entre 205 millones, no, aquí, espera, de 0 a 2.742 millones. Ese es ese primer inciso. Lo que tengo que mirar es, para efectos de establecer mi tarifa, qué actividad estoy desarrollando. Entonces, si yo soy una peluquería, por ejemplo,
y mi actividad, estoy dentro de este primer bracket, y para establecer mi impuesto, mi anticipo bimestral, tengo que ir mirando cómo se van moviendo mis ingresos bimestrales para establecer qué tarifa voy a tributar, porque no necesariamente todos mis ingresos bimestrales son los mismos,